Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestra analista, amiga, compañera, colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí. Con ella vamos a estar hablando de diversos temas, entre ellos la elección en Guaynabo y también el comienzo del adiestramiento a los maestros y maestras del Departamento de Educación para la implantación del programa y el currículo de perspectiva de género en todas las escuelas públicas de Puerto Rico. Además estaremos hablando con Benjamín Torres Gotay. Este fin de semana, domingo pasado, el periódico El Nuevo Día publicó una entrevista extensa realizada por el periodista Benjamín Torres Gotay con el gobernador Pedro Pierluisi. Vamos a estar hablando con él a profundidad sobre su percepción, el intríngulis detrás de esta entrevista con el primer mandatario de Puerto Rico. Y en nuestros últimos dos segmentos estará con nosotros Silverio Pérez para hablar de sus planes para este año 2022. Seguir con la celebración navideña. Sí, ayer fue Día de Reyes, pero eso no quiere decir que la Navidad más larga del mundo ha terminado en Puerto Rico. Vamos a hablar con Silverio sobre eso, un nuevo libro que publicó el año pasado y que de inmediato se convirtió en un bestseller en Puerto Rico, y muchos otros temas del ambiente y el ámbito cultural en nuestra Isla del Encanto. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Radio Isla 1320, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 7 de enero del 2022, son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Tenemos la mesa servida con varios temas importantes, otros no tan importantes, pero que de todas formas voy a estar reseñando. Yo me imagino que ya ustedes sabrán a qué me refiero, a los informes de gastos de los cabilderos por la estadidad. Eso no es tan importante, pero nos entretiene. Y sí es importante, al menos, de nuevo, reconociendo, como dice mi amiga y colaboradora aquí, compañera Yolanda Vélez Arcelay, todos los días, uno siempre tiene que hablar de estos temas haciendo la introducción y el prólogo de que es un absurdo. Pero dentro del absurdo hay unas cosas que hay que señalar, que son muy importantes, porque se trata de un descaro que tienen estos muchachos y muchachas montados, los famosos cabilderos por la estadidad. Pero bueno, ese tema lo vamos a dejar para un segundo momento. Quiero comenzar hablando sobre el COVID-19, y es que tenemos unos datos publicados por el Departamento de Salud esta mañana que realmente nuevamente ponen el COVID-19 como el tema principal ya de un tercer año. La pandemia comenzó en el año 2020, el año 2021 vivimos con todavía el COVID-19 como una realidad, y en este momento estamos en uno de los repuntes más dramáticos, incluso en cuanto al menos a uno de los indicadores. Este es el momento más crítico de la pandemia, entiéndase. El Departamento de Salud reportó una tasa de positividad, esto es hace unos minutos, reportó una tasa de positividad preliminar de 41.26%, 5 puntos porcentuales más que ayer, y de confirmarse este porcentaje implicaría la cifra más alta que se haya reportado en Puerto Rico desde que inició la emergencia por la pandemia de COVID-19. Además, tenemos ya 651 puertorriqueños, puertorriqueñas y otros residentes hospitalizados, 651 personas. Esto de nuevo es una de las cifras más altas de toda la pandemia. Y 19 personas fallecidas, 19. Eso no es poca cosa, 19 personas fallecidas, lo cual sigue sumando a esa cifra terrible de muertes que ha habido en Puerto Rico, que ya se está
acercando a las 3.500. Ya vamos por 3.357 muertes por COVID-19 en menos de 2 años. Una verdadera tragedia. Y más que ser una tragedia, son 3.357 tragedias, 3.357 vidas, padres, madres, abuelos, tíos, que hoy no están aquí para ser abrazados por sus seres queridos. Y eso, como les digo, es una verdadera tragedia, que en Puerto Rico no hayamos podido controlar con todos los recursos que tenemos, porque en esta batalla, Puerto Rico será un país muy pobre para muchas cosas, pero en esta batalla tenemos los recursos. Tenemos las vacunas, tenemos tratamientos como los tratamientos monoclonales, tenemos ya pastillas. El que siga muriendo 19 personas, que se reporten 19 muertes en un día, es realmente algo que debe hacernos mirarnos en el espejo y cuestionarnos cómo estamos haciendo y qué trabajo se está haciendo para tratar de atajar estas muertes en el país. Y creo que hay un dato muy importante aquí, y el secretario de Salud creo que ha sido efectivo llevando el mensaje acerca de lo que significan estos números, porque hay personas, y esto lo hablamos el miércoles, hay personas que están señalando, mira, la mitad de esas personas que murieron estaban vacunadas. Eso es cierto, eso es cierto. Solo una de estas personas, sin embargo, solo una había recibido la vacuna de refuerzo. Esto es lo que los científicos vienen diciendo. Las vacunas, esta vacuna en particular, va menguando la protección que provee al cabo de 5, 6, 7 meses. Si usted se vacunó, y de paso, la mayoría de estas personas también tienen condiciones preexistentes, por tanto, son personas mucho más vulnerables, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con otro tipo de condición médica que implica que su sistema inmunológico no tiene todas las mismas protecciones que tiene el de una persona enteramente saludable y más joven, porque también hay un factor de edad aquí. Entonces, están las condiciones preexistentes, está la edad y está el hecho de que de esas 19 personas que murieron, se reportaron como muertas en el día de hoy, solamente una había recibido la vacuna de refuerzo, y las vacunas van perdiendo efectividad, estas vacunas en particular, con el pasar del tiempo. Así que realmente decir, esas personas, la mitad estaban vacunadas, bueno, para todos los efectos, estas personas, al no tener el refuerzo, es casi como si no lo estuvieran. No es que no lo estuvieran, pero es casi por el hecho de ser una persona de edad avanzada y con condiciones preexistentes. Y como les digo una cosa, les digo la otra. Creo que en efecto, y hay incluso el Departamento de Salud está publicando estos datos muy responsablemente. Ayer también el periódico Primera Hora publicaba una nota del secretario de Salud, o debo decir, esto fue hoy mismo, una nota del secretario de Salud, claro, planteando información a partir de los datos de ayer, de las 14 personas, sí, porque hoy fueron 19, ayer se reportaron, Día de Reyes, 14 personas fallecidas, 9 estaban vacunadas, estos son los datos de ayer, una de ellas con el refuerzo y 5 no estaban vacunadas. Fíjense ustedes, de nuevo, sí, 9 personas vacunadas ayer, pero solo una con el refuerzo. Si esas otras 9 personas hubiesen tenido el refuerzo, es muy probable, dado los datos, dada la matemática, las probabilidades que esas personas no hubiesen fallecido. Y, de nuevo, como digo una cosa, digo la otra. Sí, el Departamento de Salud está siendo muy efectivo. Una vez suceden estas muertes diciendo, estas personas tenían el refuerzo, estas personas no. Pero no estoy del todo seguro que se haya hecho una campaña efectiva para alertar a todo el mundo. O sea, nosotros lo sabemos, ustedes que me escuchan quizás lo saben porque nosotros cubrimos este tema mucho, pero no podemos pensar que todo el mundo tiene el mismo acceso a la información
que ustedes y que yo, o que reciben o escuchan la misma información. En Puerto Rico hay, yo creo que cerca de 100, si no más de 100 estaciones radiales en Puerto Rico. Así que, y no todas son estaciones de noticias, hay muchas estaciones que son de música, hay muchas estaciones que son religiosas, hay muchas estaciones donde probablemente hay personas diciendo que las personas no deben vacunarse, que la vacuna es mala. Así que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información. Por eso es que el gobierno en ocasiones, y uno le critica cuando hacen las cosas mal, uno le critica cuando gastan millones de dólares en celebraciones de despedida de año que después son las transmisiones esencialmente cortadas por estaciones en Estados Unidos, o cuando gastan dinero en traer concursos de belleza, ¿verdad? Ese tipo de gasto en pauta, pues yo creo que no es necesariamente el mejor uso de los recursos limitados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero dado que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información, hay momentos en que hace falta que el gobierno paute, hace falta que el gobierno invierta en llevarle mensajes al pueblo a través de todos los canales y todos los medios que pueda tener acceso. Y con esto del refuerzo, de la vacuna de refuerzo, yo creo que aquí se ha fallado. Creo que hay muchas personas caminando por ahí pensando, estoy vacunado. No es que no sepan de la vacuna de refuerzo, pero es que si ya yo me vacuné, el refuerzo quizás ellos estén pensando es un nice to have, como dicen nuestros amigos americanos. No necesariamente están pensando, el refuerzo es crítico para yo mantener el nivel de protección que tenía el día después de haberme puesto la segunda vacuna de Pfizer o la segunda vacuna de Moderna. Y yo creo que hay que explicarle eso a la gente y hay que decirles, mire, las personas que están muriendo son personas que no tienen el refuerzo, y no sé si incluso, y esto lo estoy aquí planteando como una pregunta, yo no soy experto en estos temas, no sé si incluso quizás se deba redefinir lo que significa ser vacunado. Me pregunto si eso no debería ser algo que hagamos en Puerto Rico, que el que no tenga la vacuna de refuerzo no se considere vacunado, no para el asunto de si entra o no entra a un restaurante, sino para, al cambiar la nomenclatura, al cambiar la manera en que hablamos del tema, que la gente entienda, oiga, espérate, me están diciendo que yo no estoy vacunado, pero si yo me puse 2 vacunas, bueno, pero es que tienes que ponerte una vacuna de refuerzo. Que de paso esto no es nada nuevo, igual que yo me pongo todos los años una vacuna contra la influenza. Todos los años. ¿Por qué? Bueno, porque pues, todos los años hay unas variantes nuevas de la influenza. Y la protección que provee una vacuna de ese tipo, hay otras vacunas que proveen una protección básicamente vitalicia. Pero estas vacunas, científicamente, pues uno tiene que seguir colocándose un refuerzo. Esa es la realidad. Y lo estamos viendo en los números. Los números, como bien dijo el secretario de Salud, creo que confirman, lejos de ser un dato para argumentar en contra de la efectividad de las vacunas, no. Yo creo que los datos están diciéndonos, mire, lo que nos han dicho los científicos es correcto y hay que ponerse el refuerzo para realmente estar totalmente protegido en este momento contra el COVID-19. Otros temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Vamos a pasar al absurdo, de lo importante al absurdo. Los cabilderos por la estadidad han, en sus informes, supongo yo, han publicado también cuánto ellos han solicitado de reembolsos por sus primeros 6 meses como delegados electos para cabildear por la estadidad para Puerto Rico. El que más dinero ha gastado en reembolsos o que ha solicitado en reembolsos es Roberto Lefranc Fortuño, este muchacho que había sido legislador municipal en Guaynabo y que ahora de ser legislador municipal, pues de pronto, ¿verdad? Legislador municipal, que es un trabajo real. Esa gente trabaja de verdad y se les paga muy poco. Los legisladores municipales solamente tienen una dieta. Pues de tener un trabajo real, ahora Roberto Lefranc Fortuño está, de nuevo, como dicen los americanos, sitting pretty,
Sitting Pretty. Este ahora no hace nada. No hace nada, vamos a ser honestos. Esta gente no hace nada. Mira que aquí criticamos a la gente que recibe el PAN o recibe vales de sección 8, ¿verdad? Porque eso nos encanta hacerlo, criticar la dependencia de esa gente. ¿Sí? Mucha gente se pasa la vida criticando al pobre en Puerto Rico. ¿Y qué de este mantenido, este manganzón mantenido, Roberto Lefranc Fortuño, que no solamente se está ganando 90,000 pesos por no hacer nada? Estamos subsidiando la vagancia. Ahora sí digo yo. La tarjeta del PAN lo que hace es subsidiar la alimentación. Aquí estamos subsidiando la vagancia. Roberto Lefranc Fortuño reclamó $15,906 en reembolsos durante los primeros 6 meses. Y de nuevo, esto es un manganzón que se está ganando 90,000 pesos al año por no hacer nada. Digo eso y igual los otros mantenidos de la estadidad no se quedan atrás. Cada cual pues ha pedido su reembolso. Zoraida Buxó, $8,230 en reembolsos solicitados por gastos. Recuerden que ellos tienen hasta 30,000 pesos. Así que Lefranc Fortuño, tipo, será manganzón y será un vago de 7 suelas, pero inteligente. Listo por lo menos. Bruto no es. Porque fíjense que tiene $30,000 para un año en reembolso y él reclamó 15,906. Si le tumban un par de gastitos aquí y allá, él de todas formas tiene más de los 15,000 pesos. Así que él está casi asegurado el chequecito de esos 15,000 pesos. Recuerden que a él le tumbaron unos gastos porque se fue a comer a unos restaurantes y le pagó la cena y creo que hasta una botellita de vino a un grupo de mujeres estadistas, y parece que en Prafa le dijeron, mira, pero espérate, esto no es para tu vida social, ¿verdad? Esto es para una cosa seria. Digo, piensan ellos que es serio. Mayita Meléndez también solicitó unos $8,000 en reembolsos y así por el estilo. Interesante que hay un dato aquí, y este quizás es la cúspide del absurdo. Hay un dato aquí de que la cabildera desarticulada, y de nuevo, yo digo desarticulada simple y sencillamente porque ella tiene un blog que se llama no sé ni cómo se llama el blog, ni sé cómo se llama ella, la algo desarticulada, pero ella se puso ese nombre. Así que la cabildera desarticulada, desde su primer informe en septiembre de 2021, dijo que era una pérdida de tiempo y dinero tratar de convencer al Congreso de que le ofrezca la estadidad a Puerto Rico después del PNP ignorar la ley federal de 2014 que les hubiese permitido consultar con el Departamento de Justicia Federal las definiciones de estatus de un plebiscito. Así pues, esta persona desarticulada no ha regresado a Washington, D.C. desde el primer viaje en julio. O sea, ella solamente ha reclamado $1,528 en gastos como reembolso. Esos $1,528 corresponden a ese primer viaje en julio, pero ella evidentemente ha llevado la vagancia a un nuevo nivel. Esta es la vagancia desarticulada, porque ella dice, es un gasto de dinero, tiempo y dinero, estar tratando de convencer al Congreso. Así que ella decidió quedarse en San Juan. Ella no va a Washington, D.C. a nada, porque eso es perder el tiempo y perder el dinero. No nos está reclamando reembolso. Yo supongo que ella pretenderá decirnos que, mira, yo le estoy ahorrando dinero al pueblo de Puerto Rico, pero realmente ella, de nuevo, en la cúspide de la vagancia, ella ni siquiera se está dando la vuelta por Washington y está cobrando 90,000 pesos por no hacer absolutamente nada, ni siquiera montarse en un avión. Por lo menos Lefranc Fortuño se está montando en un avión, por lo menos Mayita Meléndez está tratando de aprender cómo usar los trenes en Washington. Esta persona desarticulada está simple y sencillamente
sentada aquí en San Juan, cobrando 90,000 pesos y admitiendo que eso es una pérdida de dinero, una botadera de chavo. Pero que no le quiten a ella el cheque por estar aquí sentada redactando sus informes y no haciendo nada. Complicado eso. Vamos a la pausa, regresamos con Rosa Seguí y más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Rosa Seguí. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente en este nuevo año. Felicidades a todas las personas que nos sintonizan. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntame, ¿cómo estuvo ese Día de Reyes? ¿Cómo se portaron ellos contigo y con tu familia? Pues con salud, así que no me puedo quejar. Estamos todos en salud, están todas las personas en mi familia bien, pero continuamos en distancia, ¿verdad? Así que no hubo ninguna actividad familiar, pero bien chévere. Seguimos en contacto y fui visitando a recoger los regalitos que dejaron los reyes para mi hija, pero muy bien. Muy bien, muy bien. Rosa, vamos a hablar de dos temas fundamentalmente, pero comencemos con Guaynabo. No sé si leíste esta entrevista. El Nuevo Día está publicando unas entrevistas con cada uno de los candidatos a sustituir a Ángel Pérez en la poltrona municipal de Guaynabo. Y hoy le tocó el turno a Edward O'Neill, el hijo de Héctor O'Neill. Yo no recordaba este dato. Él había aspirado, por lo visto, a sustituir, o bueno, retó, digamos, en la primaria en el año 2020 a Ángel Pérez, que ya ocupaba la alcaldía, y había sido derrotado por unos 1.962 votos, y ahora está aspirando a esta posición que quedó abierta vacante, cuando Ángel Pérez, pues, se le acusó, y a todas luces creo que con todo y la presunción de inocencia, pues creo que podemos concluir casi a ciencia cierta que en efecto recibió unas pacas de efectivo. Eso fue lo que vimos. Eso fue lo que vimos, ¿verdad? Las fotografías pueden mentir, pero, sí, pero está difícil que los federales se hayan tirado esa maroma de fabricar esa evidencia. Y pues Edward O'Neill dice hoy, este es el titular del artículo, yo no había comentado ninguna de estas entrevistas, pero la de hoy realmente hiere la retina. Y yo no voto en Guaynabo ni soy PNP, así que lo veo desapasionadamente, pero yo veo esta entrevista y yo veo a una persona que no sabe ¿por qué quiere ser alcalde? Fuera de que, como dice el titular, quiere reivindicar a su padre. Su padre, un truán que fue convicto por acoso y otros tipos de delitos de naturaleza sexual y que tuvo que renunciar a la alcaldía de Guaynabo. ¿Qué te parece a ti? ¿Vale el decir como motivación para uno aspirar a un cargo público? ¿Vale el decir, yo estoy motivado por algo tan personal como la reivindicación de mi padre? Pues mira, Armando, yo sí recuerdo la candidatura de O'Neill en las elecciones, en las primarias, y distinto, totalmente distinto a lo que dicen en esta entrevista. Podemos buscar, ¿verdad? Porque pues, eso está en las noticias y demás. Él lo que decía es que no tenía nada que ver con su padre, que él no era su padre y que no iba a continuar nada de lo que había hecho su papá, que eran personas distintas, ¿verdad? Trató de desligarse completamente de su papá y de su ejecutoria. Pero lo que estamos viendo ahora,
que me parece bien que se estén haciendo estas entrevistas, ¿verdad? Yo creo que este espacio que está dando el Nuevo Día no es usual en las candidaturas, ni a alcaldías, ni a la legislatura, ¿verdad? Pero pues sí lo vemos que se está haciendo con una primaria del Partido Nuevo Progresista y se le da, ¿verdad?, un espacio grande en un periódico pues que no se ha reconocido por darle espacio igual a todos los partidos, a todas las candidaturas. Así que esto me parece que es bueno y podemos pues entrar a discutir este tipo de análisis. Así que lo que veo es que está tratando de cambiar totalmente algo que no fue hace mucho, ¿verdad? Que fue en el 2020 que lo vimos. Y me parece que no hay tal cosa como un legado en Guaynabo, ¿verdad? Lo que hay es mucha vergüenza, mucha corrupción. No me parece que haya nada en esta entrevista, como tú bien dices, que nos lleve a pensar que hay algún tipo de conciencia con lo que sucedió respecto a su papá. Yo creo que hay que asumir unas posiciones, especialmente en lo que estamos viviendo en Puerto Rico con el tema del acoso, del hostigamiento, del discrimen y de la violencia de género. Así que hay que atenderlo, hay que validarlo, sería el paso correcto, yo entiendo, Armando, en este tipo de situaciones, ¿verdad? Y es difícil tratar este tema de una persona acusada, convicta, que sabemos que incurrió en este tipo de conducta y poder decir queremos pasar la página, ¿verdad? Y tiene que haber algún tipo de rehabilitación, si es posible, así que tratar de echar a un lado una situación que hirió a tantas personas, que puso en riesgo un municipio y que todavía al día de hoy, ¿verdad? No podemos decir que ha habido ningún tipo de concientización y de reconocimiento de lo que pasó ahí. Esto no es poca cosa, esto es muy serio lo que sucedió y hay que tener algún tipo de reconocimiento y de validez de lo que sucedió ahí para poder entonces desligarse y tratar de brindarle al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Porque todas las personas estamos pendientes a esto, pero también a quienes viven en Guaynabo, como tú dices, no estaremos votando en Guaynabo, pero sí nos importa mucho el bienestar de las personas que viven ahí. Bueno, y creo que la pregunta que tienen que hacerse los guaynabeños es qué mensaje queremos enviar, porque además de guaynabeños son puertorriqueños, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje queremos enviar los puertorriqueños acerca de las personas que llegan a puestos públicos, a tener la confianza del pueblo, a ser custodios de los recursos que nosotros le proveemos al gobierno? Y yo creo que esta persona, esta entrevista, y mira que yo había tratado de mantenerme al margen de esta controversia. Yo no creo que los pecados del padre deban atribuírsele al hijo, ¿verdad? Pero ciertamente es que es tan difícil. Ponte a pensar tú en tus padres, me pongo a pensar yo en los míos, ¿verdad? Es tan difícil hacer eso que tú estás planteando, ese desligarse uno de una figura que lo trajo a uno al mundo. Y yo creo que a Edward O'Neill en particular se le está haciendo muy difícil. Incluso hay una cita aquí, aceptó a preguntas de este diario sentir cierta nostalgia en su aspiración. Siempre la hay al ver el sacrificio de un padre que primero es su pueblo y segundo es su pueblo. El espacio disponible es bien poco para compartir con sus hijos. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue el sacrificado? Por eso digo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo en que no debemos responsabilizar a los familiares sobre las actitudes de alguien, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero por eso digo, este tipo de comentario que no reconoce, que no valida, pues entonces sí tiene un efecto en la confianza que tú bien dices que tenemos que tener en las personas, ¿sabes? Sabemos lo que pasó, no lo ignores, valídalo, reconócelo y entonces podemos ver algún tipo de persona que para aspirar a ser funcionario público y representar a miles de personas en un municipio, pues por lo menos acepta, ¿verdad? ¿Cuál es la conducta que no debe volver a repetirse? Y yo entiendo que, ¿verdad? Si yo viviera en Guaynabo, yo necesitaría eso, yo requeriría que quien va a ocupar ese puesto acepte que no va a continuar con lo que ha pasado con los últimos alcaldes. Mira,
lo que dice aquí también la nota, abordado por este diario sobre unas expresiones que hizo en televisión de que su padre sería un asesor gratuito, manifestó que se refería a que como todo progenitor le dará consejos, pero eso no lo vincula a su administración. Soy bien GI con mis cosas. Es que, oye, cuando uno tiene claro cuáles son sus intenciones, no importa si uno trata de esconderlas, en la política van a salir a flor de piel. Y eso es lo que está pasando aquí. Él quiere reivindicar a su padre. ¿Él va a usar a su padre de asesor gratuito? Pues claro que sí. Nadie, o sea, él lo está diciendo, lo está planteando. Y yo creo que además él evidentemente no entiende la administración pública. Yo creo incluso que este muchacho podría hasta ser un testaferro de Héctor O'Neill. Al final del día lo han puesto ahí para que Héctor O'Neill realmente vuelva a gobernar. O sea, él dice aquí, él parece que era celador de línea en la Autoridad de Energía Eléctrica, se convirtió en supervisor de línea allá para el año 2000 y mira lo que dice aquí, con la privatización del servicio eléctrico pasó a Luma, donde duplicaron el salario de los supervisores. De esa experiencia laboral no lleva ni 6 meses, ¿ok? De esa experiencia laboral comentó que aprendió que hay mucho empleado bueno. Lo que hay son malos supervisores. Una doctrina que mencionó llevará al municipio si gana. O sea, su carta de presentación es que tiene 6 meses de trabajo en Luma y eso es lo que él dice justifica el que él ahora se convierta en administrador de $128 millones de presupuesto que tiene el municipio de Guaynabo. Vamos a estar claros, yo creo que este muchacho es testaferro de Héctor O'Neill. Y no es porque sea el hijo de Héctor O'Neill, es que sus expresiones nos están dando eso a entender. Yo creo que decir que una persona que fue sacada de la alcaldía va a ser asesora y va a regresar, pues es muy preocupante, es alarmante. Y repito que es totalmente distinto a lo que nos hizo creer en las elecciones pasadas, que no tiene nada que ver con su papá. Así que estoy de acuerdo contigo, que lo que está informando es que simplemente va a estar en la alcaldía Héctor O'Neill, padre. Rosa, te dejo esto último aquí, nos vamos a la pausa. Le preguntan sobre lo que pasó con Ángel Pérez y dice, cito directamente, no quiero que eso me pase. No quiero que ningún empleado esté manchado por eso. Mire, don Edward O'Neill, lo que le pasó a Ángel Pérez no es algo que le pasó, es algo que él hizo. Es un delito que él cometió. Así que usted tiene que entender, si usted de verdad quiere ser alcalde de Guaynabo, usted tiene que entender y usted tiene que hacer una declaración. Eso no es que no me va a pasar a mí, es que yo no lo voy a hacer. Y que no tiene que ver con sus empleados. Es al alcalde, no a los empleados. Estamos hablando de esa posición a la que estás aspirando. Rosa, vamos a la pausa. Increíble las cosas que pasan en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora sigue conmigo aquí en el 1320 de su radio, pero también en radioisla.tv, la aplicación de Radio Isla 1320, en el Google Play Store y el Apple App Store y por supuesto también en el Facebook Live de Radio Isla 1320. Sigue conmigo Rosa Seguí. Rosa, el secretario ya designado, era secretario interino, ahora está designado para ser confirmado. Habrá que ver si el Senado lo confirma. Yo creo que sí, que lo van a confirmar. De Educación, el secretario de Educación está planteando que se va a comenzar este semestre con el adiestramiento a los maestros y maestras del Departamento de Educación en todo lo que tiene que ver con el currículo, el programa de perspectiva de género, para
que ya para agosto, o sea, para el año escolar, debo decir, próximo, se pueda comenzar a implantar. Esto con un año de retraso. Lamentablemente el Departamento de Educación ha sufrido muchos problemas con los secretarios que han sido designados y obviamente con la pandemia y los cierres que ha habido que decretar. Pero me parece muy interesante y creo que el secretario lo está planteando correctamente, mi impresión, lo que significa este currículo de perspectiva de género. Y creo que hay que acelerar el paso con este tema, porque me parece que cuando los padres y las madres comiencen a ver lo que realmente esto significa, se va a disipar gran parte de la preocupación que ha habido generada por unos grupos con intenciones políticas acerca de lo que significa esta cosa de perspectiva de género. ¿Qué te parece a ti? ¿Crees que el departamento en efecto lo está encaminando finalmente correctamente? La esperanza es que sí. Tengo que decir que sí, porque pues como sabemos ya desde el 2015, si no me equivoco, existía un currículo que se podía haber implementado rápidamente, así que el trabajo estaba muy adelantado y sabemos que hay organizaciones y sectores que están ya muy adelantadas en estos temas y han sido parte de lo que se conoce como el Comité PARE. Y ese Comité PARE lleva trabajando específicamente, ¿verdad? No específicamente, pero quizás con una importancia particular a poder lograr, entre muchas otras cosas que se están tratando de hacer, ¿verdad? Para tratar de aliviar y concientizar sobre la violencia de género en Puerto Rico, pero, pues el estado de emergencia, claro, pero específicamente en cuanto al currículo con perspectiva de género. A mí me parece muy importante que el secretario de Educación se mantenga hablando a la prensa sobre la importancia de este currículo. Me parece atinado, ¿verdad?, que haya informado sobre lo que es el pensamiento crítico. Pues porque definitivamente creo que estamos en esa etapa donde, no definitivamente, pero creo que estamos en esa etapa sobre que hay que tratar este asunto analizándolo, ¿verdad? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay unas distinciones? ¿Por qué nos sentimos en desventaja las mujeres cuando estamos en ciertas situaciones, como por ejemplo en los deportes, de que quizás no hay un equipo de mujeres en las escuelas, sino que el equipo nada más es de hombres, situaciones así, que no es que esto venga a poner tajantemente y cambiar las cosas de un día a otro. Yo creo que sí, que ahí hace falta un análisis, una educación, una preparación, y ese análisis de pensamiento crítico pues me gustó mucho, porque es lo que queremos lograr, ¿verdad? Analizar por qué las cosas han sido por la sociedad, culturalmente, ¿verdad? ¿Por qué nos han llevado a estas separaciones, a estas distinciones en cuanto a las profesiones, en cuanto a las actitudes, en cuanto a la vestimenta? Así que me parece un enfoque muy correcto. Pero sobre esa noticia, me llama la atención que lo que recoge la noticia es que la secretaria de Familia responsabiliza a el no nombramiento del secretario de Educación sobre el retraso. Y no sé si había otra información adicional que se brindó que quizás no cogió esta noticia, pero no me parecería, ¿verdad?, como que ese asunto en específico sería únicamente la razón para un retraso en la implementación de un currículo, cuando bien has dicho, ¿verdad?, hay un problema de cuánto tiempo se ha dedicado a poder trabajar debido a la pandemia, esas reuniones presenciales, el Zoom, y atender otros asuntos, ¿verdad?, de vida o muerte, como vacunación, pruebas en las escuelas. Pues entendemos que pueden haber unos retrasos en unos asuntos que no es que no sean importantes, pero hay unos que son pues de emergencia, ¿verdad?, urgentes, y pues lo entendemos. Pero no me parece que el hecho del nombramiento. ¿Qué tú piensas sobre eso, Armando? ¿Tú crees que un nombramiento puede retrasar unos asuntos tan importantes como estos? Yo creo que lamentablemente en Puerto Rico hay tan poca institucionalidad y tanta politización al interior de las agencias que sí, puede retrasarlo. Lo que ha pasado en educación con todos estos secretarios y cómo eso
deja a la agencia esencialmente acéfala, sin dirección, sin que los empleados sepan cuáles proyectos priorizar. Claro que sí, claro que eso puede pasar. Es lamentable, pero es que hay un servicio público muy frágil y que depende demasiado de las estructuras políticas. Y yo creo que eso lo estamos viendo. Y si el gobernador entonces nombró al secretario en noviembre, diciembre, entonces lo que está diciendo la secretaria pues es que el gobernador debió haber hecho unos nombramientos anteriormente y quizás eso hubiera ayudado. Bueno, ¿verdad? Yo no sé si la secretaria sabe que eso es lo que está diciendo, pero sí, me parece que el entre líneas es ese, ¿verdad? A buen entendedor, pocas palabras, pero no creo que yo lo esté diciendo explícitamente, pero evidentemente lo está implicando. A mí me parece que la noticia sigue siendo positiva y qué bueno, ¿verdad? Y qué bueno que nos estamos moviendo y estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Que el retraso no es positivo. Y de paso, Rosa, tú trajiste una expresión que a mí me pareció extraordinario que estuviera en boca del secretario, porque esa frase, pensamiento crítico, esa frase es algo que muy poco escuchamos hablar sobre el pensamiento crítico. Aquí pensamos en Puerto Rico que la educación es llenar la mente del niño o de la niña con datos. Mira, ¿en qué año fue alegadamente descubierto América por los españoles? En el 1492. Entonces, esa no es la educación. La educación, particularmente en momentos como los que estamos viviendo hoy, de unos adelantos tecnológicos, científicos, sociales tan dramáticos y tan constantes, uno tiene la destreza principal es el pensamiento crítico, el tú poder analizar tus circunstancias y las circunstancias del mundo y de eso aprender algo nuevo, ¿no? Y me pareció extraordinario que el secretario usara esa expresión y voy a citarlo directamente porque creo que explica muy bien de qué se trata la perspectiva de género y hay que comenzar a desmistificar esto. Cuando hablamos de pensamiento crítico, estoy citando aquí al secretario de Educación, cuando hablamos de pensamiento crítico, el ejemplo más clásico quizás es en la discusión de una novela, que fomentemos que el joven pueda identificar estas conductas y llevemos al análisis de ellos mismos, que ellos puedan ir llegando a conclusiones, obviamente con la dirección del maestro. Y dice más, considera incluir entre los cambios, ahí yo tengo issue con el uso de considera, esto hay que hacerlo, entre los cambios, la aportación de mujeres ilustres en lugar de enfocar la discusión en los hombres. Claro que sí, en todas las ramas del conocimiento y de la cultura humana, las mujeres han hecho extraordinarias aportaciones y muy a menudo esa historia de los datos de quién fue el que descubrió tal cosa se enfoca en figuras masculinas. Yo estoy muy de acuerdo contigo y quiero aclarar que el pensamiento crítico del que habla el secretario y la perspectiva de género no es antihombre, y es importante decirlo, ¿verdad? Esto no es antihombre. El hecho de querer hablar de mujeres no significa que no vamos a hablar de hombres, es que significa que históricamente se han echado a un lado y por eso hay que traerlas a la conversación, incluirlas en la conversación. Lo que no queremos es que se queden atrás, no se mencionen y no eduquemos. Así que, ¿verdad? Es como ha pasado esto, por decir algo, ¿verdad? Los últimos 100 años la educación no ha hablado de las profesiones, de los logros de las mujeres, pues tenemos que incluirlos. Pero esto no significa antihombre, pues, para nada. Y yo creo que es importante que lo digamos. No es que se van a excluir los logros de un Louis Pasteur, por ejemplo. O sea, no es eso. Es que también vamos a hablar de Marie Curie y de montones de otras mujeres, porque no es solamente ella, ¿verdad? Las mujeres las científicas y matemáticas que estaban en la NASA, que colaboraron en la llegada del hombre a la luna, ¿verdad? O de los seres humanos. Es todo, ¿no? Y yo creo que igual que pasa en Estados Unidos con los afroamericanos y la manera en que las aportaciones de los afroamericanos también se han invisibilizado, yo creo que de eso se trata la perspectiva de género.
Sí, definitivamente. Es urgente que lo hagamos. Y no solo hablar de los logros, sino también hablar de por qué la mayoría de la historia fue escrita y llevada a cabo por hombres, precisamente por la falta de derecho que tenían las mujeres, de no poder educarse, de no poder escribir, de no poder tener propiedades y acceso a muchas cosas. Así que mayormente han sido la historia, los libros de historia se encuentran hombres, pero es precisamente por eso que tenemos que hablar y discutir. Rosa Seguí, nos vemos el viernes próximo, ya básicamente terminando la época navideña, ¿verdad? ¿Cuándo tú defines que termina realmente la Navidad puertorriqueña? Bueno, anteriormente era con las fiestas de la San Sebastián. Eso es lo que yo entiendo que finaliza la temporada navideña en Puerto Algunos Rico. dicen que es con la Candelaria. Que ¡Wow! Pues mira que lo hagan. Yo les felicito. Sigan celebrando. No tengo ningún problema con continuar. La Candelaria, y es que se quemaba el árbol de Navidad, creo. Sí, así mismo es. Pero hay que alargar este periodo de felicidad y... Muy de acuerdo. De acuerdo. Y de paz en Puerto Rico. Así que bueno, claro que sí. Por mí que sea todo el año. Vamos para la pausa. Regresamos. Hasta el próximo viernes. Adiós. Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, a esta hora está conmigo en línea telefónica, primera participación del año, el amigo Benjamín Torres Gotay. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, saludos en el nuevo año, felicidades a ti, a tu familia y a toda tu audiencia. Igualmente, felicidades, Benjamín. ¿Cómo has pasado esta época navideña? Pues tú sabes, como todo el mundo responsable, por lo menos, un poquito importante aclaración en el núcleo familiar más inmediato, pues tratando uno de no exponerse a pasar un mal rato con ese aparatito que sigue por ahí todavía importunando la vida de toda la humanidad, que se llama COVID-19 y su nueva versión llamada Omicron. Benjamín, vamos a hablar sobre esta entrevista que publicó el periódico El Nuevo Día el pasado 2 de enero. Tu entrevista al gobernador Pierluisi, una entrevista tradicional que usualmente se hace de fin de año con todos los gobernantes, para que ellos tengan oportunidad de repasar lo que entiendan sean sus logros, los retos que tienen ante sí. Y Pedro Pierluisi, pues ya completando su primer año en la fortaleza, se sentó a hablar contigo. Tú sabes que a mí me gustan mucho las historias acerca del proceso periodístico, así que comencemos primero por ahí. Cuando se hace una entrevista como esta, se negocian reglas, se negocia un tiempo. ¿Cómo se da el proceso para tú sentarte ante el gobernador y hacerle esta entrevista? Mira, en este caso en particular, la entrevista la negocia el medio, la solicita el medio, digamos, no la negocia, y me asignó a mí. En unas otras ocasiones yo pido la entrevista, pero en esta ocasión fue el medio que la pidió, la entrevista de fin de año. Y la única regla que se estableció antes de empezar fue el tiempo. Era 1 hora de entrevista y duramos exactamente 59 minutos. Una hora. No hubo regla de tema, de esto aquí, por aquí no, por acá no, etcétera. Sencillamente, no, el tiempo solamente. Hubo 2 temas que no estuvieron en la entrevista porque los 2 surgieron después de yo haber salido de ahí, que fue el aumento en la luz, que se anunció ese mismo día por la tarde, y se me olvidó ahora, hubo otro tema caliente de esos días que tampoco estuvo en la entrevista, si alguna gente lo echó de menos, pero la entrevista se hizo el día 30 y se publicó el 2, o sea que pasaron unos cuantos días en lo que se publicó la entrevista.
Y te pregunto, Benjamín, cuando me dices que la entrevista fue de 1 hora, tengo que entender entonces que lo que se publica en el periódico es bastante editado, ¿no? Está editado, están todos los temas que tocamos, no se quedó ningún tema fuera, o sea, fueron esos 3 temas de la entrevista, el primer año de gobierno, la corrupción y el estatus. Hay temas que se quedaron, cosas que están, digamos, que ya se sabía, que el gobernador reiteró. Las preguntas están editadas. Tú sabes que cuando uno habla se expande mucho y da mucha vuelta para llegar al meollo. Eso nos pasa a todos, y cuando uno está editando una entrevista así, pues uno reduce lo que dice al meollo, ¿no? A la idea. Sí está editada, pero no todos los temas están ahí. No hubo un tema que se quedara fuera. Cuando tú entregas tu artículo, tú participas, y esto también por curiosidad personal mía, tú participas en la edición y en el titular que se le coloca a la noticia. ¿Tú participas en ese proceso? Yo entrego la página con todos los elementos, incluyendo el título. Las fotos las escoge otra persona. ¿Y este título lo pusiste tú? Este título lo puse yo. Es un título, tú probablemente lo reconocerás como el título de una novela de Gabriel García Márquez, que se llama El general en su laberinto. Me gustó. ¿Y por qué escogiste ese titular? Digo, de paso, lo encuentro muy apropiado, pero me gustaría escuchar el por qué pensaste en este titular. Pues mira, yo terminé la entrevista y terminé la edición y la monté en la página y la cuadré, pasé todo ese arduo trabajo que se pasa cuando uno está editando una conversación que fue larga para que quepa en 3 páginas, en este caso. Pues es un trabajo arduo de básicamente de orfebrería, ¿no? Uno va letra por letra, palabra por palabra, cortando un poquito así hasta que cabe en la página. Y después que yo vi, ¿sabes? Pasé un día entero acompañado de esta conversación, entre haberla hecho, haberla escuchado de nuevo, haberla transcrito, puesta en página, todo. Pues la idea con la que yo terminé era que yo no quería titular con un simple el gobernador repasa sus logros o el gobernador mira hacia el futuro, que son los títulos que siempre se le dan a este tipo de artículos. El cliché. El cliché, exacto. Y yo lo que vi fue que el gobernador pues está, me parece que está enredado en la cuestión de la gobernación, como que está, digamos, batallando contra ese monstruo que es este país tan complicado. Y en ese sentido, pues me parece que está como en un laberinto, como en un sitio de puertas falsas, de salidas, de enredos, etcétera. Eso fue lo que yo vi básicamente. ¿Cuál fue la actitud? Y de paso, coincido contigo, voy a entrar en algunos de los puntos medulares de la entrevista y sí, me quedo también, no sé si es porque me lo sugeriste con el titular, ahora me cuestiono yo mismo, pero creo que de la lectura de la entrevista, separándola del titular, uno se queda con la impresión de un gobernador muy reactivo. Percibí que el gobernador no logró en ningún momento, no sé si es que tú fuiste muy agresivo o muy incisivo, pero percibí que el gobernador nunca logró llevar un mensaje fuera de la respuesta a tus preguntas y en muchos casos me parece que sus respuestas parecían ser un poquito defensivas. Pero dicho eso, en algunas ocasiones los periodistas también entran en el detalle de la actitud, la gesticulación, el lenguaje corporal del gobernador. ¿Cómo fue esa entrevista desde ese punto de vista? ¿Él se mantuvo con esa pausa que él tiene, con esa calma que él trata de proyectar, o hubo momentos un poquito más álgidos en cuanto a en su proyección personal? No, él estaba, el gobernador, como tú sabes, es una persona pausada, afable, de manera discreta, y así se comportó en toda la entrevista. No hubo ningún momento en que yo lo sintiera, o sea, en ningún momento se exaltó, en ningún momento se echó hacia adelante en la silla, gesticuló, nada. Siempre mantuvo la
la calma usual. Sí tengo que Ni momentos de incomodidad. Tengo que decir que el tema de los últimos dos temas lo ponen, o sea, se nota que lo ponen incómodo, no son sus temas favoritos, me parece a mí. El tema de la corrupción y el tema del estatus, por lo menos en los términos en los que yo se lo planteé, que fue en términos del fiasco de los cabilderos de la estadidad. Aparte de eso, pues su actitud usual de cordialidad, de afabilidad, de hablar suave, de hablar pausado, de hablar con calma, etcétera. No sentí, y creo que lo escribí en la introducción, estaba tranquilo, excepto en esos dos temas que un poquito se siente que lo exasperan y lo ponen un poco incómodo. Tú coincides conmigo, ahora entrando ya en la sustancia de la entrevista, tú coincides conmigo en que, por lo menos de mi lectura, me llevé la percepción de que el gobernador o no lo prepararon bien para la entrevista, no le prepararon unos buenos talking points, un buen mensaje, pero mi percepción es que no tenía un hilo conductor, un mensaje claro de qué ha logrado y hacia dónde quiere ir. Y yo creo que Pedro Pierluisi, yo creo que tiene algunos logros que podría haber mencionado. Yo creo que el tema de la declaración de la emergencia por violencia de género y todo lo que está pasando con la promoción de el currículo de perspectiva de género en el Departamento de Educación podría haber sido un logro. Creo que el tema económico dejó que tú se lo plantearas y cayó en unas posturas un poquito a la defensiva en lugar de ser más proactivo. O sea, percibí que estaba más que nada reaccionando y que él mismo como que no tenía claro qué decir acerca de estos son mis logros principales y hacia aquí voy. ¿Esa es tu percepción también? Bueno, yo empecé la entrevista planteándole a Armando que yo tenía la impresión de que el tema del COVID no lo había dejado desarrollar completo su plan de gobierno, sus iniciativas, sí, que lo habían tenido demasiado ocupado. Y él estuvo de acuerdo con eso. Sin embargo, dentro de eso, él planteó unos puntos, pues, como algunas inversiones que ha habido, la baja en el desempleo, empieza a correr el dinero federal, se le quitaron algunas restricciones. Él habló, o sea, lo que él considera sus logros, me parece que él los llegó a plantear en la entrevista. Lo que pasa es que yo le respondí a eso, que en el contexto grande de Puerto Rico, en la situación crítica que ocurre, que atraviesa el país, pues esos logros no han cambiado la situación. Y él tiene que estar de acuerdo con eso, es obvio. En un año nadie espera que el país se convierta en el paraíso terrenal en un año, eso estamos todos claros. Yo creo que él fue franco con eso también. Él reconoció que tiene unos grandes retos, pero que no quería que le quitaran mérito a lo que sí se había logrado, que eran estas cosas. Mencionó también el tema de la vacunación contra el COVID como uno de sus logros. O sea que en términos generales yo pienso que él tenía los talking points que tienen todos los gobernadores. Lo que pasa es que en el contexto grande de las cosas y fue en la manera en que yo se lo planteé, se lo frameé, como decimos en buen español, pues entonces quedó establecido que realmente el país todavía está atravesando una situación crítica y entiendo que él lo reconoce. En el tema económico, tú insististe mucho y creo que es un tema fundamental para este próximo año. Básicamente, tú le dices, bueno, la economía luce tener un pequeño despunte en este momento, pero depende de fondos federales. A eso el gobernador dice, bueno, si la pregunta tiene que ver con los fondos de la reconstrucción, discrepo de los que piensan que cuando terminen, entonces que cuando acabe vamos a tener mejor infraestructura, carreteras, sistemas de acueducto y alcantarillado, sistemas eléctricos y todos más resilientes, mejor vivienda y escuela. Vamos a tener un mejor Puerto Rico, que yo creo que eso, pues sí, es posible, pero deja todavía al descubierto la pregunta tuya acerca de, y cuando tengamos eso, ¿qué? O sea, ¿cuál es el plan para que eso signifique más crecimiento económico? Y tú insistes en eso y él dice, bueno, no nos vamos a quedar paralizados durante esos años. O sea, ya vemos cómo incentivando la industria del turismo está dando resultados, estamos atrayendo nueva industria, la cantidad de inversión traída este año por Invest Puerto Rico es de 270 millones, con 565 nuevos empleos. En otras palabras, me luce a mí que el gobernador
está administrando lo que tenemos, pero que no hay una visión, y quizás eso es mucho pedir de Pedro Pierluisi. Yo no creo que Pedro Pierluisi se esté vendiendo como una figura visionaria y transformadora para el país. ¿Coincides conmigo en que queda y luce y se proyecta más como yo estoy aquí para administrar lo que tenemos? Bueno, yo le hice la pregunta directamente, Armando, ¿cuál es el plan económico? ¿Cuál es la manera en que vamos a convertir a la economía de Puerto Rico en una economía próspera de manera permanente, no dependiente de fondos federales solamente? Él me hizo el planteamiento de que los fondos federales son parte de nuestra economía y que eso no se puede cambiar y de hecho, no, honestamente, en este momento no estoy del todo seguro si esta cita se quedó o no en la edición, cuando él me dijo que él no conocía ningún gobernador de Estados Unidos que se quejara de tener fondos federales. Él básicamente plantea que los fondos federales son el plan económico de Puerto Rico y todo el mundo está de acuerdo en Puerto Rico y fuera que eso no es correcto. Entonces yo se lo planteo de esa manera, pero ¿cómo vamos a hacer a la economía más próspera? Y entonces me habla pues de las cosas que hablan todos los gobernadores, incentivar el turismo, la tecnología, los permisos, etcétera. Ese discurso que llevamos oyendo, Armando, desde que nosotros nos recordamos a nosotros mismos. O sea que en efecto en la entrevista quedó claro que no existe en este momento un plan económico, un modelo económico al que el gobernador piensa implantar o al que piensa recurrir para convertir a la economía de Puerto Rico en permanentemente próspera sin la dependencia de fondos federales que, como nosotros sabemos, están siempre en un vaivén. Un año asignan una cosa, un año asignan otra, etcétera. No son asignaciones recurrentes ni permanentes. De hecho, un par de días después de la entrevista trascendió que había designado un equipo con el secretario de Desarrollo Económico para desarrollar un plan económico. O sea que a un año de gobierno están desarrollando el plan económico que quizás vayan a implantar en algún momento. Hay otros datos o expresiones que él hace que a mí me lucen bien interesantes y que de por sí abren un flanco nuevo de preguntas y me gustaría saber si quizás él dijo algo más y quizás se editó en el proceso. Tú le estabas preguntando sobre la estrategia que va a sacar a la isla de ser una jurisdicción con casi la mitad de la población bajo el nivel de pobreza, con muchísima dependencia, y él en algún momento empieza a hablar sobre el tema de la Junta y la quiebra, y dice: estoy convencido que eso está a punto de cambiar, porque ya la Junta, tan pronto la quiebra quede atrás, no puede insistir en recortar presupuestos para guardar, que yo presumo que cuando él dice guardar quiere decir ahorrar. Sí. Y luego, en otro lugar en la entrevista, tú le preguntas sobre los fondos de Medicaid y la interpretación que hace la Oficina de Contabilidad General del Congreso acerca de los 3,000 millones anuales que ellos dicen, o la Casa Blanca dice que es ya una asignación permanente para Medicaid, y el gobernador dice: la opinión del GAO no es vinculante. Con esa asignación vamos a poder utilizar esos fondos no solo en el área de salud, sino en otras áreas, y dice: voy a reclamarle a la Junta que se revisen las escalas salariales del gobierno. Ya hemos computado el impacto, ha llegado el momento de hacerlo. O sea, me parece que está diciendo, por un lado, vamos a aumentar el gasto del gobierno después de la quiebra y vamos a aumentar los salarios en el gobierno de Puerto Rico. Él dijo algo más en esa línea y ¿qué significa esto acerca de todo el proceso de la quiebra? O sea, ¿hemos aprendido algo del proceso de la quiebra o vamos a volver a las mismas prácticas que nos llevaron a la quiebra, el gasto de más dinero del que realmente tenemos en las arcas del Estado? Mira, Armando, yo en esa parte, cuando él dice que después que acabe la quiebra, el gobierno va a poder hacer básicamente lo que le dé la gana con el gasto, tú y yo sabemos que eso no es correcto. Sí. Y yo, pues, honestamente, Armando, no decidí que no quería dar esa batalla en esa entrevista porque es bastante obvio que está diciendo cosas que no son correctas. Para empezar, la Junta le quedan mínimo 5 años y quién sabe cuántos más. Y se ha reportado y han establecido los conocedores de la ley promesa y de los planes de ajuste de deuda y de todos los acuerdos que se han hecho, que le quedan a esos planes y a esos acuerdos
aristas que van a tener a la Junta con algún tipo de jurisdicción o de poder sobre Puerto Rico por muchísimos años. O sea que el gobernador diga en una entrevista, mira, cuando se acabe la quiebra vamos a poder aumentar el gasto aquí, subir el salario acá, hacer esto allá, eso todo el mundo sabe que no es correcto. Y eso, si acaso, cuando acabe la jurisdicción de la Junta, y lo que va a ocurrir es que nos va a llevar de nuevo a la quiebra, porque él habla de que va a subir el gasto en esto y lo otro, él no está hablando en ningún momento de cómo va a subir el recaudo. Y a mí me parece que no hace falta mucha oposición en esa entrevista para que la gente entienda que el gobernador está diciendo cosas que no son correctas. Sí, algo que es tan obvio. De paso, tú mencionas el recaudo y le preguntaste al gobernador directamente sobre otro de los temas que va a ser crítico para Puerto Rico en el próximo año. Ya sabemos que el Tesoro Federal dijo que hay un año para la acreditación de la Ley 154 y luego de ese año, pues el gobierno de Puerto Rico tendrá que buscarse otra forma de generar cerca de $1 de cada $5 que entran al fondo general. La contestación del gobernador a tu pregunta sobre si hay un plan dice: Hacienda tiene un grupo de trabajo elaborando legislación para cambiar cómo esas empresas tributan. Quiere un proyecto consensuado. Es un área neurálgica. ¿Dijo algo más o simple y sencillamente todavía están dando palos a ciega con este tema? No, él en esa respuesta resume básicamente lo que él dijo. Lo único que yo edité de ahí fue una parte que habló de que estaba en conversación con los funcionarios de las empresas, que iba a establecer comunicación, no la había establecido en ese momento con el liderato legislativo, para que fuera un proyecto consensuado, etcétera. Básicamente el secretario, lo que él me dice, queda en la respuesta clara, el secretario de Hacienda con un grupo de trabajo están diseñando un nuevo modelo de trabajar con esto. Dice que va a ser una contribución más sobre ingresos que el arbitrio, que es lo que hay ahora. Él está claro, me pareció que estaba claro en lo importante que es esto para Puerto Rico. Los recaudos de las foráneas, como tú sabes, en este arbitrio de la ley 154 son de 20 o 25% del total de recaudos del gobierno. La manufactura es un sector enorme de la economía, muchísimo más grande y importante que el turismo y que cualquier otro. O sea que yo creo que él está claro en lo que está claro que es un problema grande y hay un grupo trabajando para eso, tiene un año para hacerlo. Unos días después de esa entrevista tú habrás visto y quizás comentado que Tatito Hernández dijo que quiere toda una reforma completa de la cuestión contributiva, no solamente de la ley 154. Eso complica un poco el panorama porque en Puerto Rico tú sabes que pasar legislación sobre cualquier tema, incluso sencillo, toma mucho tiempo. Si se meten en una reforma completa o algo grande, pues quién sabe si pasa el año de vigencia de la 154 y no se ha llegado a ningún sitio. O sea que va a ser interesante el año en este sentido. Benjamín, por último, en el tema del estatus no voy a entrar mucho. Como tú bien señalas, me luce que se sentía bastante incómodo con esto y sus preguntas básicamente fueron, no digo monosilábicas, pero poco le faltó en cuanto a las preguntas que tú le hiciste acerca de la delegación de cabilderos. Pero en cuanto a la corrupción, donde también se nota incomodidad, contestaciones mucho más escuetas y mucho menos contenido, me sorprende que el gobernador dijera a una pregunta tuya de si va a someter medidas para atajar el tema de la corrupción. Él dice: estos casos tienen un elemento común, contratistas que estaban pagando a cambio de contrato. Para mí es vergonzoso. Acto seguido dice: la solución es volver a la enseñanza de valores. ¿Tú crees que Pedro Pierluisi realmente crea que esa es la solución o es que, no tiene una solución? Y de paso, yo no creo que sea malo admitir eso, que el gobernador diga: mira, honestamente, esto es vergonzoso y en este momento estamos evaluando todas las alternativas porque no sabemos cómo atajar esto. Pero decir que es volver a la enseñanza de valores, ¿dónde tú vas a enseñarle valores a Félix Elcano Delgado, a Ángel Pérez, a Oscar Santamaría? ¿En qué escuela tú le vas a enseñar valores a esa gente? Yo creo que lo que trascendió en la entrevista en ese tema, Armando, es que no hay, no me parece que existe, yo no sé si llamarlo voluntad o quizás una comprensión para ser un poquito menos, o sea, más
dándole un poquito de beneficio de la duda al gobernador, una comprensión real, cabal, de lo que causa que haya gente en el gobierno que tenga la oportunidad de robar, de meter la mano donde no es. En algún momento me está hablando de los valores, y yo le digo, mire, gobernador, una cosa son valores, otra cosa es que un alcalde pueda dar contratos de recogido de basura sin subasta, porque ahí ahí realmente hay una oportunidad, que si el que la quiere aprovechar, la aprovecha. Si hubiese que hacer subasta, a lo mejor algunos de estos se hubiesen aguantado, no lo hubiesen tenido tan fácil. En otro momento igual está hablando de los valores, y yo le digo, más allá de campaña de valores, ¿no le parece que lo que hace falta es mejores controles, mayor transparencia en las operaciones del gobierno, en las finanzas de los gobernadores? Entonces ahí me dice que él presentó una orden ejecutiva para que todo proceso de contratación sea público, etcétera. O sea, me parece, Armando, honestamente sentí que con el tema de la corrupción, en términos de regulaciones, de controles, de transparencia, que es lo que pide la gente que trabaja con este tema, me parece que no va a pasar mucho o nada con eso. Él sí dijo que va a presentar un proyecto para que los contratos de basura y de renta de propiedades y otras cosas tenga que ser por subasta. Vamos a ver si eso ocurre. Tú sabes que los alcaldes son muy poderosos, tienen el poder de detener cualquier legislación que ellos sientan que no les beneficia. Básicamente, Armando, como te digo, siento que en el tema de la corrupción no tenía nada que decir el gobernador, excepto el tema de los valores, que como todos sabemos, pues ya hay bastantes clases de valores. Los políticos y los funcionarios, creo que me parece que son 20 horas al año de ética y de valores. Me imagino que alguien saldrá a proponer que lo aumenten a 40 o a 60, o qué sé yo, si eso para solucionar algo. Me parece, Armando, que el gobernador no tenía nada que decir nuevo en el tema de la corrupción. Si tú llegas al servicio público y a ti hay que estar dándote clases de valores para que tu brújula moral esté apuntando hacia el norte, pues mira, tú no debiste haber llegado al servicio público, creo yo, ¿verdad? Como que ya es muy tarde para estar educándote. No se me ocurre a mí un alcalde que llegue a esa clase de valores o de ética y diga, mira, que chévere, yo no sabía que no se podía coger soborno, ahora no lo hago. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Benjamín Torrecotay, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa, que sea esta la primera de muchas intervenciones tuyas aquí en el año 2022. Muchas gracias. A ti, Armando. Vamos a la pausa. Regresamos con Silverio Pérez aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa don Silverio Pérez. Silverio, buenos días. Saludos. Y feliz 2022. ¿Cómo tú estás, hermanito? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, mano, escuchando esa entrevista interesantísima con Benjamín y todo lo que eso implica para lo que nos viene en el año que está comenzando. ¿Qué nos viene? Vamos a empezar por ahí. Quiero que después también me hables un poquito sobre tus tradiciones de Reyes, porque para mí que todavía estamos en el fin de semana del Día de Reyes. Pero ¿qué te parece a ti? ¿Qué nos depara este 2022? ¿Y cuál es tu lectura de esa entrevista y de lo que significa esa entrevista que Benjamín le puso el título muy sugerente y muy apropiado, me parece a mí, El gobernador en su laberinto? ¿Qué nos depara este 2022 a los puertorriqueños? A mí me preocupa que mucha gente por no estar tal vez enfocado en todo lo que nos rodea, estar única y exclusivamente enfocados en sí mismo, en lo inmediato, pierden de perspectiva lo que pasa alrededor del país, y después lo que pasa alrededor del país les afecta dramáticamente. Yo creo, Armando, que el 2022 va a ser un año sumamente difícil para Puerto Rico. Pero que muy retante. Con un solo dato, o con dos datos lo podemos explicar. La tasa de
de positividad del COVID y la cantidad de hospitalizaciones en este momento en que arranque el año es la más alta que hayamos tenido ever en la pandemia después de 2 años. 41%. Eso nos indica. Dime. No, 41%, te estaba dando el dato, que en efecto es Mira, terriblemente alta. Eso nos indica que en lo que la economía vuelve a la normalidad, con esos números va a pasar bastante tiempo en el que mucha gente, muchos negocios, muchas empresas no van a poder resistir. A eso súmale que es el año en que empezamos a pagar la deuda de acuerdo al plan fiscal establecido, con los efectos que eso va a tener en la prestación de servicios a la comunidad, al pueblo puertorriqueño, que depende en gran medida porque nosotros tenemos un 40 y pico % de pobreza, tenemos un montón de gente que no está activa en la clase trabajadora, y entonces 2 factores como eso, y ojalá y Dios nos proteja de un huracán, van a hacer un año muy, pero que muy difícil. Los otros días cuando yo estaba promocionando un curso que voy a empezar a final de enero por internet que se llama Enfoque 2022, una persona me preguntaba que por qué me había motivado a hacer ese curso. Y yo, bueno, porque yo llevo observando hace meses lo que nos viene en el 2022, y si no nos afincamos en lo que queremos hacer y no tenemos una visión bien clara de lo que está pasando, el 2022 puede ser el peor año que mucha gente pueda tener. Y a mí me preocupa que a eso, si tú le sumas tener un gobernante reactivo, como tú muy bien lo definiste, pues que no es proactivo, pues entonces la cosa se complica. Y definitivamente, aunque yo soy una persona positiva en todo el sentido de la palabra, bueno, tan positivo que hasta positivo de COVID hace una semana, creo que hay que realmente mirar con mucho detenimiento el 2022, porque va a estar lleno de muchos retos, Armando. Y fíjate, tú traes el tema de los retos, y yo creo que también un reto adicional es que mucho del dinero federal que vino a Puerto Rico en el año 2020 y a comienzos del año 2021 para paliar la pandemia en un momento en que no era tan crítico. Era crítico porque estaba comenzando y no teníamos las herramientas, y el sistema de salud no estaba tan preparado para atender una pandemia como quizás lo está hoy, pero ahora esos recursos no los hay. O sea, ese paracaídas que teníamos, pues ya no existe. Silverio. Sí, ahora, momentáneamente. Este asunto de la proyección de fondos, Armando, es otra de las cosas que nos tiene que preocupar, porque como tú muy bien lo has explicado muchas veces en el programa, la proyección del plan fiscal está basado en unos fondos federales que supuestamente van a venir. ¿Y qué pasa si no vienen? ¿Y qué pasa si hay interferencia con eso? ¿Qué pasa con lo que va a suceder en los Estados Unidos? Que este es otro factor, Armando, que hay que tomar en consideración. ¿Qué va a pasar en las elecciones de término medio en Estados Unidos con lo que se escucha por ahí, que es para pelo, en términos de que una parte significativa de la población de los Estados Unidos piensa que está bien el que se tomen medidas violentas contra el gobierno? O sea, de verdad que el panorama es muy, pero que muy fuerte. Silverio, pasando a otros temas quizás más amenos, y ya que tú lo trajiste, vamos a empezar por ahí. Cuéntanos un poquito acerca de Enfoque 2022. Sí, Silverio, ¿estás ahí todavía? Creo que perdimos al amigo Silverio Pérez. Estoy seguro que
el control está haciendo las gestiones ahora mismo para que lo volvamos a tener en línea, pero que simplemente empiece a hablar cuando esté ahí, porque si no yo quizás no estoy pendiente a mis mensajes de WhatsApp, que es como me comunico con el control. Pero todo lo que está planteando Silverio, ustedes saben que lo hemos discutido aquí y creo, como bien dice don Silverio Pérez, una persona que se define por su optimismo, por su positivismo, por ser una persona que incluso motiva a otras personas a mirar la vida con una sonrisa. El que nos esté planteando que este año puede ser muy difícil, y coincido con él, es razón para que uno mire cómo va a adaptarse a este año 2022, y creo que eso es parte de lo que Silverio, que ya está en línea nuevamente, quiere hacer con este proyecto de Enfoque 2022. Háblanos un poquito sobre eso, Silver. Armando, la pregunta que más me hace la gente a mí, me imagino que te la hacen a ti también, es ¿cómo puedes hacer tantas cosas? ¿Cómo puedes hacer un libro? ¿Cómo puedes estar haciendo shows, dando charlas de motivación, pero viajas con tu esposa y atiendes a tus papás? ¿Cómo haces tantas cosas? Y la contestación a todo eso es enfoque, enfocarse. Yo he comprobado a través de mi vida, porque soy una persona desenfocado naturalmente, mi personalidad tiende a tener distintos focos y de pronto perderme un poco en el bosque. Pues lo que yo he logrado en la vida, lo he logrado consciente de que tengo que enfocar en cada cosa a la vez. Y entonces me parece que es una herramienta que a mí me ha funcionado, y pienso que es la herramienta más importante que puede tener una persona para lograr lo que quiera lograr en el 2022. Y decidí hacer este curso a través del internet que se llama Enfoque 2022, donde, entre otras cosas, Armando, voy a compartir con la gente los mecanismos de cómo el cerebro funciona para que uno logre enfocarse. Si uno no conoce el mecanismo mental que rige tus pensamientos y tus acciones en la vida, no vas a poder modificarla. Y entonces vamos a hablar del enfoque en el exterior, el enfoque en los demás y el enfoque personal interior de nosotros. Y cuando tú hablas de enfocarse, creo, corrígeme, creo que estás planteándolo como una alternativa a esta corriente del multitasking, que casi se valora como si el uno poder estar cambiando de una tarea a otra cada 5 minutos y estar pendiente al celular y estar pendiente a las notificaciones de Facebook y de Instagram, como si eso fuese un valor en sí mismo, ¿no? Y la gente, si tú no le contestas un mensaje de texto en 1 hora, muchachos, hay gente que se molesta con uno. Se molestan. ¿Tú estás planteando una alternativa a esa locura del multitasking? Y es un balance. Mira, por ejemplo, si tú miras mi agenda, que es una de las cosas que yo hago disciplinadamente, en la semana yo voy a hacer una lista de las cosas que yo quiero hacer esa semana. Pues tú vas a ver que ahí hay 10 o 12 cosas que yo me estoy proponiendo trabajar en esa semana. Eso es bastante, pero yo enfoco en una a la vez. Y el problema que tenemos ahora en este mundo donde hay tanto estímulo externo es que la gente cree que puede hacer muchas cosas a la vez, pero si no se enfoca en una a la vez, realmente está diluyendo su atención. Y aquí, Armando, la palabra clave es atención. Uno tiene que entrenar el cerebro a atender, a enfocar, a mirar con detenimiento lo que tú quieres hacer. A mí me preocupa en el body language del gobernador, en muchas ocasiones que lo veo que su nivel de atención es muy poco. Cuando no le gusta lo que le están preguntando, tú ves que sus ojos divagan, su mirada no se queda fija en el interlocutor. Y son herramientas muy sencillas que le dicen a uno cuál es el nivel de atención y de enfoque que una persona tiene. Silverio, tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero que cerremos este tema y nos digas cómo las personas pueden acceder a este curso. Incluso nos deben estar escuchando en Fortaleza, quizás el propio gobernador
se pueda Mira, yo lo beco. matricular. Yo le Tenga doy un una estudiante beca. estelar ahí. Yo estoy dispuesto a darle una beca. Vamos a la pausa y regresamos con la beca Pedro Pierluisi para Enfoque 2022 con el amigo Silverio Pérez. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, seguimos hablando con el amigo Silverio Pérez. Silverio, tú sabes que yo también hago lo mismo que tú, creo que es como tú planteas y a mí también hay personas que me preguntan cómo hago tantas cosas diversas y piensan que el secreto es el multitasking y yo por el contrario creo que el secreto, como tú estás planteando, es enfocarse en una cosa. No quiere decir que toda la semana uno se va a enfocar en una cosa. Yo también. No, inclusive en el mismo día, La divido por día, pero cuando me voy a dedicar a algo, estoy dedicado a eso de lleno, por espacio de 3, 4, 5 horas. Y entonces hago un cambio a otra tarea. Eso es priorizar. Por ejemplo, yo estoy pensando en el libro que quiero publicar dentro de 2 años. Ya yo sé de qué va a ser. Y yo lo tengo eso anotado para que en pequeños momentos en que me quiero coger un break de lo que me llama la atención o lo que necesita mi atención en este momento, yo me compenso con una media hora donde voy a buscar un poco de información sobre eso que quiero escribir luego, porque eso me da satisfacción. Es cómo tú divides tu atención. Si uno no lo hace, el entorno tuyo va a coger tu atención. Si tú no decides hacia dónde quieres ir, alguien te va a imponer hacia dónde quieren que tú vayas. Y a mí me parece que son cosas importantes que tenemos que decidir en este año 2022 que va a necesitar de nuestra atención dramáticamente. Silverio, para que el gobernador y otras personas puedan acceder a este curso, ¿cómo se matriculan? Pues mira, la gente me escribe a silverio.dinosaurio@gmail.com, silverio.dinosaurio@gmail.com, y yo le mando toda la información. Son 5 módulos, Armando, de 5 que suben por 5 sábados consecutivos desde el 29 de enero, y la gente llega a ellos, los ve, los disfruta en el momento en que quiera. Pero abrimos una página virtual como un salón de clase, y ese salón de clase se mantiene abierto por el mes y pico para que la gente tenga ahí discusiones, preguntas sobre lo que estamos dando en los módulos que van a ir subiendo. Es una forma muy sencilla que me ha funcionado con 4 cursos anteriores y la gente se lo disfruta mucho y me parece que es una aportación que me da mucho placer hacer. Excelente. Silverio, otra cosa que quería discutir contigo, el 31 o el 1 de enero, ahora no me queda claro qué día fue, déjame verificar aquí. Bueno, fue el 1 de enero, creo. Casa Norberto, que yo creo que es la librería en este momento por su localización y por su historia, más importante, probablemente una de las librerías que más vende en Puerto Rico, publicó, como lo hace todos los años, su lista de los 15 libros más vendidos en Puerto Rico. El libro más vendido, y esto me alegra mucho también porque es un gran amigo también, José Alfredo Hernández Mayoral, publicó Los Viejos Cines de Puerto Rico este año, fue el libro más vendido, y el segundo libro más vendido es de Silverio Pérez, Viajes, Palabras y Balas. Y tú no nos has hablado de este libro todavía aquí en Sobre la Mesa. Háblanos un poquito de este proyecto, de este nuevo proyecto. No sin antes decir que el hermoso libro que tú y tu hermosa compañera han confeccionado una vez más está entre esos primeros 5
libros también más vendidos, y eso me llena de orgullo, porque son escritores puertorriqueños que están trabajando en la escritura, y desmiente esa venta de libros aquellos que dicen que la gente que no lee. La gente claro que lee. Que de paso, Silverio, tú traes un punto bien importante. Esta lista de Casa Norberto no es solamente libros puertorriqueños. Aquí estamos compitiendo los libros de autores puertorriqueños con autoras también de la talla de una Isabel Allende, cuyo libro Mujeres del Alma Mía está en un 9º lugar. O sea, quiere decir, los libros más vendidos en Puerto Rico, sea Los Viejos Cines, sea tu libro Viajes, Palabras y Balas, sea El Corazón Frente al Mar de Luis Rafael Sánchez, que llegó en un 3er lugar, Latitud 18 grados norte de Raúl Carbonell, y Un Coquí de Boriquén con Los Reyes a Belén, son todos libros puertorriqueños. Así mismo, yo creo que nos tenemos que sentir bien satisfechos por eso, y de la misma forma en que tuvimos una mirada un poco pesimista al 2022, tenemos que mirar también cuáles son nuestros assets, qué es aquella cosa que nos mantiene como país realmente vivo, evolucionando, y ahí, los escritores puertorriqueños, la cultura puertorriqueña se mantiene fuerte y firme, y eso es un buen indicio. Pues cuéntanos de este libro que ya ha sido todo un éxito, pero estoy seguro que muchas personas todavía no lo han conseguido, y pueden haber hasta personas que todavía están buscando un regalo de Navidad para un familiar que no han visto. Mira, este es un libro que me da una gran satisfacción porque es el más lindo en términos de cuando tú lo ves, la portada, que es una obra de Rafi Treyes. La forma en que está diseñada la portada es, de los 14 libros que yo he publicado, es el más hermoso a la vista. Y ya eso ayuda muchísimo. Lo segundo es que tiene 4 relatos o cuentos que yo me debía. ¿Por qué te digo que yo me debía? Porque cuando yo hice la maestría en creación literaria, allá para el año 2009, mi tesis, yo quería que fuera un libro de cuentos, pues el director de tesis me dijo, no, vas a hacer una novela, porque eso va a ser más retante para ti, Luis López Nieves. Y entonces hice la novela Un espejo en la selva, pero yo tenía ese deseo de en algún momento hacer un libro de relatos, y se fue confeccionando poco a poco, con un cuento que hice cuando estaba en la maestría, otro cuando tomo cursos en camino al doctorado en historia, otros que hice recientemente, y ahí hay 4 relatos de los cuales me siento sumamente satisfecho, porque sé que le captan la atención la gente, se disfrutan la lectura y, más importante aún, aprenden de la historia de Puerto Rico a través de los relatos, que esa es mi pasión. ¿Cómo? Ahora, es ficción, correcto, o sea, es una ficción histórica. Es una ficción histórica, exactamente, y a mí me parece que esa es una de las formas en que yo quiero compartir datos de nuestra historia con la gente a través de la ficción, porque esa es otra forma válida de enseñar historia. ¿Y de qué trata 2 o 3 de los cuentos? Porque tenemos ya solamente 2 minutos. ¿De qué tratan? ¿Qué es lo que van a encontrar bien aquí rapidito, los lectores? Bien rapidito. El primero se llama Viajes de Carpeteado. Y entonces ese cuento es un reto que me hizo un profesor que descubrió que había habido un cuento de Betances, Ramón Emeterio Betances, que había escrito en los 1800 en francés, que la profesora Carmen Lugo Filippi encontró y tradujo al español, y que ese cuento de Betances estaba basado en un cuento de Voltaire, que hablan de un personaje que va recorriendo distintos lugares del mundo, y donde quiera que llega se mete en un lío histórico que está sucediendo en ese momento. Y el profesor Mario Cancel Sepúlveda me da el reto de que yo haga un tercer cuento, basado en el de Betances, que a su vez está basado en el de Voltaire. Y ese reto para mí fue realmente extraordinario, porque me tomó meses y meses de investigación. Y finalmente de ahí surge Viajes de Carpeteado, porque el de Betances se llama Viajes de Escaldado y el de Voltaire se llama Viaje de Escarmentado. El segundo cuento se llama Salón Boricua y está basado en un hoy
de esa barbería donde Vidal Santiago se enfrentó a la policía a tiro limpio en 1950, que creían que allí había un ejército de gente del Partido Nacionalista y era un solo hombre. Pues, ¿qué está pasando en una ficción que yo hago de esa barbería hoy día, donde también se recuerdan esos hechos? El tercero se lo dedico a mis padres, porque es la voz de una cuidadora de ancianos sobre lo que ve en la familia de los viejitos que está cuidando. Y es una historia muy tierna, emocionalmente fue muy difícil para mí escribirla porque me estaba enfrentando a un duelo adelantado a lo que podría ser eventualmente la muerte de mis padres. Y finalmente termino con una historia que se llama Palabras y Balas, que es la historia de las horas en que fue asesinado Filiberto Ojeda en Hormiguero, y donde yo me metí en los archivos del FBI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Departamento de Justicia local, del informe del Colegio de Abogados, y de toda la información que yo tuve acceso para relatar en ficción, pero metódicamente lo que sucedió en esas horas en que mataron a Filiberto. El libro está disponible en todas las librerías de Puerto Rico. Búsquenlo. Y por supuesto también el que quiera participar, el libro se titula de paso Viajes, Palabras y Balas, y el que quiera también participar de este curso, yo creo que es muy importante, Enfoque 2022, y particularmente para nuestros amigos allá en Fortaleza, ya saben, Silverio.dinosaurio. Oye, déjame decirte una última cosa. Me parece que en el panorama político, y yo creo que tú estás de acuerdo, a nuestros amigos de centro e izquierda le haría falta también enfocar bastante, porque de la misma forma en que decimos que los partidos tradicionales como que están desenfocados, hay que decir también que desde el centro hacia la izquierda tampoco encontramos un proyecto que entusiasme a la gente, y me parece que es años de que todas las organizaciones políticas reenfoquen en cuáles son sus propósitos. Estoy de acuerdo contigo, Silverio. El email de nuevo, Silverio. Silverio.dinosaurio@gmail.com. Vamos a la pausa, Silverio. Muchas gracias. Que sean muchas más intervenciones tuyas aquí en Sobre la Mesa durante el año 2022. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez y Dígame la Verdad en Radio Isla 1320.